¿Qué? ¿Ya estamos al aire? Todo está bien, ya estamos al aire. Bueno, estamos aquí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde el 2 de octubre de 1968 ocurrió una masacre. Bueno, esto se debió a un movimiento estudiantil que hubo en esa época, del que a continuación hablaremos. Buen control. El movimiento de 1968 fue un movimiento estudiantil en el que participaron profesores, estudiantes, obreros de la Ciudad de México y que fue dispersado por el gobierno mexicano en la Ciudad de México en 1968 en la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Pues se dice que el responsable de esta matanza fue Gustavo Díaz Ordaz y todo el ejército militar fue el que participó en esta matanza y en 1968. En 1968, un año verdaderamente importante en la historia moderna de nuestro país. El verano de este año, miles de estudiantes protestaban por la libertad, justicia y respeto a los derechos humanos, lo que impulsó un cambio de un país completamente autoritario y represivo hacia el camino crucial de un México completamente democrático y basado en la diversidad. Durante los años 60, México vivió una etapa denominada como Milagro Mexicano, en la cual hubo un incremento en el desarrollo del país. Las ideas revolucionarias de otros países llegaban a México. Los estudiantes buscaban mejores condiciones. No había libertad de expresión y Díaz Ordaz reprimía las huelgas. Había una constante tensión entre la policía y los estudiantes que buscaban mejores condiciones. Mucha gente cree que Díaz Ordaz reprimió estas manifestaciones para quedar bien en las Olimpiadas del 68. Los estudiantes que no fueron asesinados fueron llevados a la cárcel y más adelante en los años 70 fueron exiliados a Chile, aunque unos años después regresaron a México. En los años 60 México vivió un momento de represión. No había libertad de prensa ni libertad de expresión. Bueno, México en esa época estaba... a México estaban llegando ideas socialistas y las nuevas generaciones estaban inspiradas en ellas, como la Revolución Cubana. Era un gobierno autoritario en el cual se carecía de libertades y en las noticias se reprimían movimientos o se reprimían ciertas facultades importantes para esos movimientos. El presidente de esa época, Díaz Ordaz, fue muy conocido por no permitir las libertades y controlar la prensa para mejorar su imagen y poder controlar a la población para tener un gobierno autoritario. Se empezaron a hacer meetings en las diferentes universidades, por ejemplo la UNAM y el Politécnico Nacional, congregándose más de 125,000 estudiantes, en el cual se hablaba de un alto a la represión, un alto a la falta de libertades y se hablaba sobre una equidad y una justicia. Bueno, también el ejército quería reprimir a todas estas personas que se juntaban y que tenían ideales en común, el cual era la libertad. Fueron muy famosos los acontecimientos como la matanza del 68 o cuando el ejército tomó el Politécnico Nacional. Antes de que el movimiento del 2 de octubre se celebrara, se estaba organizando un meeting en la Plaza de las Tres Culturas, cuando se estaba hablando sobre el primer moderador, y cuando se da a conocer al segundo es cuando llega el famoso helicóptero, pero hay que tomar en cuenta que el evento realizado en realidad fue que en el tercer piso del tercer edificio se suelta una bengala, es cuando los guantes blancos arremeten contra los estudiantes. Bueno, estas personas que eran llamadas guantes blancos eran como personas que están infiltradas entre los civiles,
bueno, entre los manifestantes, que tenían un aspecto como civil, pero por una parte que eran altos, fornidos y pues que estaban como rapados, también por eso podrían parecer personas. El famoso Escuadrón Olimpia fue el encargado de reprimir este mitin. Sin embargo, a los alrededores estaba el ejército con órdenes de preservar la calma entre el mitin, y al ver todo este caos, el ejército empezó a disparar entre los civiles sin saber muy bien lo que estaba pasando, y todo se empezó a desmontar. Empezaron a reunirse en casas de amigos, se salieron incluso de la zona y fueron yéndose incluso a las calles, pero desgraciadamente a estos jóvenes se les acribilló, se les masacró y se los mató en medio de la calle. No hubo impunidad ni hubo justicia en aquel entonces. Las noticias se manipulaban porque primero se hablaba del movimiento y lo que lo causaba, pero pasaron ciertos minutos, incluso ya horas, y fue cuando los noticiarios empezaron a comentar que terroristas invadían a los estudiantes y los acribillaban de una manera inexistente. Bueno, pues durante mucho tiempo no se supo con seguridad lo que había pasado en esta Plaza de las Tres Culturas, hasta que mucho tiempo después fue revelada la historia real y los estudiantes pudieron hablar y opinar sobre sus experiencias que habían vivido. Bueno, cuando ya se supo bien lo que pasó, fue en el gobierno de Echeverría, que Echeverría dio a conocer esta represión. Y bueno, en el quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz asumió toda la culpa de lo que había pasado. Los capturados, los presos políticos, los estudiantes que fueron capturados, fueron liberados en el 71 con la obligación de que fueran a Chile y se quedaran allí, pero tiempo después regresaron, ya que los dejaron volver. Porque para que se diera este exilio, en 1971 Echeverría los dejó salir de las cárceles, pero con la condición de que se les exigía el exilio del país. Se fueron a diferentes partes, pero como dijo mi compañero Demian, se fueron a Chile, que curiosamente pues se da después en la dictadura de Pinochet. Pero durante las cárceles se hicieron varias protestas, por ejemplo las huelgas de hambre. Se comentaba que había sido una injusticia y que los tenían que soltar pronto, porque no fue como demasiado justo para estos jóvenes que se les acusara y que se les de rebeldes y de opositores. Bueno, después de estos acontecimientos terribles, la gente, los estudiantes, muchos tenían miedo de dar su opinión, y por eso ya no hubo tanta actividad como antes. Sin embargo, algunos grupos todavía seguían luchando por sus ideales. Después del 68, ya más adelante en los años 70, fue cuando la cultura fue una gran receptora de este movimiento, imprimiéndose en diferentes libros de Elena Poniatowska y de Mario Vargas Llosa Y Ramón Ramírez. Entonces podemos comprender por qué nuestra cultura que tenemos hoy, nuestra manera de pensar, de expresarnos, y las diferentes instituciones a lo largo de estos años han aprendido de los errores del movimiento del 68, y como ya dije, la cultura fue uno de los receptores más importantes de este movimiento, dándose a conocer sus pros, sus contras, sus posibles soluciones de no haber comenzado este problema. Y después fue cuando se celebraron las Olimpiadas de 1968. Bueno, justo en las Olimpiadas, una de las teorías que se tiene es que Díaz Ordaz quería reprimir pronto a los estudiantes para que no causaran muchos problemas en las Olimpiadas y que México quedara bien frente a los demás países. Y también, aunque pues más adelante los demás países sí se dieron cuenta de lo que había pasado. Buenas tardes, me encuentro con la señora Virginia Amador Macías y ella tuvo una importante visión de este movimiento. Díganos, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en ese entonces yo tenía 13 años y tengo una tía que vivía en la unidad, entonces nos tocó ir a un primo y a mí
a comprar unos víveres y vimos que aún estaban todas las muestras de lo que sucedió. Había sangre por todas partes, periódicos, la gente estaba metida en sus casas, no se veía movimiento, y pues para nosotros resultó muy impactante, algo que nunca habíamos visto. Me pareció un evento bastante desagradable. Díganos, ¿qué opina acerca de este movimiento? Pues según por lo que he escuchado, pues fue un salvajismo, algo que no se explican todavía qué sucedió o cómo sucedió. Yo si hubiera tenido la visión que ahora los papás tienen, pues yo no hubiera acudido a ese lugar. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. 68 es un espacio simbólico que representa lo vivido en ese año, que uno de esos sucesos importantes fue la matanza de Tlatelolco, que se llevó a cabo el 2 de octubre. Fue una marcha pacífica en la cual se infiltraron varios de política. En mi opinión, la situación estuvo mal manejada, ya que por parte del gobierno hubo un abuso de poder, que en lugar de hacer democracia y ver qué se podía hacer para quitar esos desacuerdos entre las personas, tomaron armas y liquidaron y eliminaron a todas las personas que estaban en desacuerdo con ellos, y con eso se hace la violación de los derechos humanos que no se debería. Puedes pasar.